Cultura ADN por Antena 1. Te saludamos a ti que estás en contacto con nosotros a través del FM 90.5 al sur del Ecuador y en el mundo también a través de nuestra aplicación y página web antena1.com. Transmitimos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Como siempre, ADN Revista Cultural dispone este espacio para tomarle el pulso a la actividad creativa. Y hoy tenemos conexión con la artista visual Sara Reutemann, precisamente para con ella ampliar detalles acerca de la muestra de arte que se inaugurará esta semana en la ciudad de Cuenca, Open 2020. Bienvenida, Sara, es un gusto saberte en este tiempo, dispuesta a conversar con nosotros, con la audiencia, sobre lo que has venido trabajando en esta propuesta para al fin abrir sus puertas al público en la ciudad de Cuenca esta semana. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, gracias. Un poco conflictuada con hacer funcionar este Zoom, como siempre, pero ahora bien. Sara. Muy bien, contenta de Cuenca. Sara, hace algunos años recuerdo que en mis primeros pasos dentro del periodismo cultural te había entrevistado y saberte en continuo que hacer creación me llenó de muchísima alegría y de emoción. Vamos a tomar la punta del ovillo de esta muestra de Open 2020 en estos momentos. Sabemos que empiezas a trabajar en el contexto del encierro que se originó por las protestas de carácter social en Latinoamérica, por allá en octubre de 2020, antesala de este encierro pandémico. Sara, coméntanos un poco tu inquietud, la premisa fundamental para comenzar a trabajar en Open 2020. Bueno, la verdad es que las protestas, solamente quería mencionar que fueron finales en octubre de 2019. Verdad, tienes razón. No 2020. Así es. Sí. Entonces, bueno, ese fue el primer encierre que tuvimos bastante tenaz a mi punto de vista, porque era un toque de que realmente quedamos totalmente desconectados, de alguna manera, de la vida cotidiana. Entonces, bueno, creo que la respuesta inmediata era trabajar. Trabajar y llenar ese tiempo que
que ha sido un tiempo muy raro, ¿no? O sea, por un lado miedo, por otro lado la incapacidad de salir a la calle, de socializar, de realmente que alguien te obliga a quedarte encerrada en la casa. Entonces, bueno, como siempre trabajo, ahora trabajé el doble y empecé a mirar alrededor de mi estudio y recopilar materiales que nunca faltan, de todo tipo. Y empecé a trabajar generando unas piezas en textil que poco a poco empezaron a formarse y tener una idea de mapas, pero en mi imaginario, porque no tiene nada que ver con los mapas reales de estos barrios de Quito que estaban alrededor de la fiscalía, que ahí era el foco de las manifestaciones, y como todos saben, en algún punto quemaron la fiscalía. Entonces yo empecé a generar estos mapas imaginarios y era como una correspondencia conmigo mismo de estas, como yo me escribía a mí misma, por eso se llama también correspondencia de una ciudad sitiada, mapas imaginarios, ¿no? Era una respuesta a todo lo que estaba pasando. Entonces ese fue el primer trabajo que nace desde esa imposición del encierro. Ya habíamos escuchado de la... ¿Sí? Por favor, continúa, Sara. Sí, te escucho. Sí, continúa, por favor. Habíamos escuchado ya un poco de la pandemia, pero creo que todos la pensábamos muy lejos, a través del mar, al otro lado del planeta. No pensamos que iba a llegar a nosotros, y creo que después de las protestas seguimos la vida normal, como siempre. Y después llegó la pandemia, y ahí sí también sentí que las protestas fueron como una antesala de verdad a todo lo que nos esperaba, porque todos creíamos que esto y todos vamos a estar bien, y ya podemos contar 2 años y más desde que comenzó la pandemia, y seguimos más o menos en la misma situación, ¿sí? Ya estamos más libres de circular, de socializar, pero creo que los efectos están aquí con nosotros. Y bueno, ahí empezó el segundo, contar los días de cierre a través de la fabricación de unas casas de alambre. Tenía bastante alambre en mi estudio, no sé, y empecé a trabajar y empecé a generar estas casas vacías. Por un lado era como esa reacción, ¿no? a que todos estamos en una casa, pero se generó un nosotros al estar desconectado de la sociedad. Bueno, y así empezó, y creo que fueron 109 días de encierre obligatorio, y la obra se llama 109 porque está compuesta de 109 casas. Este trabajo me llevó a otros trabajos. Hice las casas, las fotografié, las filmé, y fui generando otras obras a partir de estas casas. No sé si quieres que siga o quieres preguntarme algo. Me lanzaste varias. Una, te voy a hacer un pedido. Si por favor puedes mantener
estar estática o de pronto paradita, sentadita en algún lugar, que la señal se vuelve muy inestable y como bien es sabido en estos tiempos de tanta virtualidad, necesitamos esta suerte de continua señal para poder transmitir con absoluta normalidad. A veces se te corta y no quisiera perder el néctar de lo que puedes comentar en esta entrevista, Sara. Me lanzaste algunas palabras con las cuales me quedé y me gustaría continuar. Sobre el tema de estos mapas imaginarios de tu barrio, que es La Floresta, en la capital de la República, en Quito. Estos imaginarios que también se detonaron en las vidas de cada persona, ¿no? Porque todos estos territorios que empezamos a habitar, que estuvieron cercados en el confinamiento, tanto por la imposición de toque de queda en octubre de 2019, como por la pandemia, nos hicieron pensar en otros territorios posibles. Y es ese territorio que vas construyendo con estos recursos que estaban en tu estudio. Nos hablaste de alambre, nos has hablado también de tela, ¿no? Y allá quiero llegar, porque en esta suerte de mapas de de este barrio vaciado de gente, vaciado de vida, estos mapas están hechos con parches también, parches cosidos con pedazos de tela, ¿no? Retazos, como una suerte de reflexión muy profunda sobre lo que sucede en el contexto político, social, económico de nuestro país, y a estas alturas también ya podemos hablar del mundo en esa condición. Como artista creadora, estos recursos, ¿qué te significan? ¿Qué te generaron internamente al momento de construir la obra? Bueno, siempre pienso que el trabajar con las manos, a pesar que es algo que se da en todas las culturas, sigue siendo un fenómeno en esta era digital. Pensamos que todo es digital, pero nos damos cuenta que no. Se sigue cosiendo, remendando, bordando, trabajando con las manos, que me parece que es sumamente valioso. Lo que pasa en una época de encierre, creo que la obra pasa a ser algo muy íntimo. Es una relación de uno a uno con tu obra, sin distracciones. Yo me di cuenta que en la época de la pandemia trabajé muchas más horas, muchas más de lo normal, y considero que siempre estoy trabajando, pero ahora era sin interrupción, sin la vida social, sin salir a hacer las compras, las cosas llegaban a la casa de alguna manera. Entonces, me dio a mí personalmente mucho tiempo para pensar, reflexionar, tocar, encontrarme con materiales, encontrarme con fotografías que tenía, con impresiones de todo tipo, papeles, cosas que voy acumulando, que siempre siento que me pueden servir de algo en la creación de alguna obra, porque ya muchos años que no solamente hago fotografía, que me conoce como fotógrafa, pues yo creo que ya alrededor de 20 años que me he involucrado con otros proyectos que son más allá de la fotografía. Entonces, ese trabajo con el textil, con algo tan básico, ¿cierto? Con restos a veces de lo que somos, ¿no? Porque son prendas viejas, son telas encontradas, son cosas encontradas que vas armando un mapa imaginario que no es solamente de la Floresta, quiero decirte. Yo hice estos mapas de los barrios que están alrededor de la Fiscalía, incluyendo la Floresta. En otro momento hice también mapas solamente de la Floresta, pero en este caso
no están exhibidas en esta exposición. Y el trabajo con textil ya vengo realizando algunos años, no es de ahora, y ahora se materializó en estos mapas que tuvieron algunas etapas. Al principio fueron estos retazos juntados, generando estos barrios fantasmas, ¿sí? Sin gente, sin nada que asociamos con un barrio, solamente un plano como visto a vista de pájaro. Sabemos que esta muestra está compuesta para que nuestras audiencias lo pillen mejor. Está compuesta por varias partes, digámoslo así. Brevemente nos habías mencionado a 109, pero vamos a comentar también algo acerca de amuletum y de barro. Entonces, puntualicemos. Si queremos compartir la médula de la propuesta 109, de la obra 109, ¿qué nos puedes decir? Bueno, tenemos una serie de fotograbados digitales. Es una forma de intervenir las fotografías. Son fotografías de las diferentes casas que yo fui amontonando, fui separando, hice obra de video también sobre eso y generé estos fotograbados digitales sobre la obra, o sea que derivan de 109. Además, luego son procesos, ¿no? No todo pasó en un momento, son 2 años de trabajo que lamentablemente la señal creo no que es todavía fija. Obras que Eso. Ojalá y te pudieras acercar al router. Ojalá y te pudieras acercar al router para que no tengamos estos pequeños cortes. A ver, tú, el router de acá, ahí me dijo que más. Exacto. Bien. Mientras llegas al punto exacto, nosotros comentamos entonces sobre la obra 109, que es una secuencia de casas que el artista ha realizado día a día, nos lo ha comentado, más de 2 años en estos meses de encierro. Estas casas son en realidad estructuras de casas de alambre soldado de tal manera que en su conjunto asemejan cada una casa en su forma básica y abstracta, tal como cuando se le dice a un niño que dibuje una casa. Entonces mencionabas y estabas, Sara, en el punto en el que nos decías que tomó su tiempo, ¿no? Fue como respirado el proceso de elaboración de 109. Sí, claro, fue casi meditativo. Fue un proceso, sí, meditativo se puede decir, porque había mucho tiempo para pensar, como te decía antes, 0 distracción, música, mucha música y trabajo. Entonces, sí me tomé el tiempo. Después es como me encontré jugando con estas piezas que estaba haciendo. Al fotografiarlas, al ponerlas una encima de la otra, a amontonarlas, a empujarlas y filmar. Y de eso nació esta serie de las fotografías, fotograbados que las intervení, van a poder ver, que no es solamente el alambre por sí solo. Y luego fue derivando en este trabajo de los amuletos. Amuletum es parte de este recorrido, ¿no? Que es una serie de objetos collage. ¿Sí? ¿Qué nos puedes decir sobre estos amuletos constituidos para asemejarse a los amuletos, ¿no? De la creencia popular? Sí, mira,
podría decir que no intentan parecerse a los amuletos que conocemos. Son mis amuletos contra los males que aquejan este mundo, no solamente aquí alrededor, cercano de nosotros. Y muchos tienen que ver con los acontecimientos, con lo que está pasando. A un país, la guerra, la contaminación de los las relaciones entre la gente en la sociedad, la envidia, el mal de ojo, ¿entiendes? Entonces es como algo muy personal también, es un trabajo muy intimista, porque algunos están bordados, tienen algún texto, y nuevamente voy utilizando materiales que tengo. No voy a comprar absolutamente nada, hago con lo que encuentro en mi estudio. Finalmente barro, ¿no? Que son obras todas de barro crudo. Sara, tenemos demasiada intermitencia en la señal. Es una pena. Pero finalmente quisiera que me comentes sobre barro, estas 17 obras, todas de barro crudo, que ciertamente tienen una correspondencia con las dos series anteriores, tanto Amuleto como 109. Amuletum y 109. Estas obras van naciendo de las otras obras. Yo en la mitad de la pandemia empecé a trabajar con arcilla, y un día se me ocurrió que podría hacer unas improntas con las casas en el barro, hacer unas placas, y empecé a jugar con eso nuevamente. Paso jugando en el estudio. Siempre nuevas, algunas terminan en la basura, algunas no, algunas son dignas de mostrar, otras quedan simplemente en el estudio como un ejercicio, que creo que eso es algo que nunca he parado de hacer. Quien me conoce o conoce lo que he hecho a lo largo de los años, se puede dar cuenta que estoy en un camino de exploración constante. Nunca me satisface todo lo que hago, necesito hacer algo más, explorar. Y el barro fue uno de esos. Entonces ya había empezado a trabajar un poco con arcillas y me pareció interesante hacer estas improntas, usar las casas para hacer unas improntas y llegar a unas piezas, o sea, a algo muy originario, muy básico, como es un ladrillo, como es el adobe, como se hacían las casas. Entonces, al final, todo está relacionado, ¿entiendes? Entre la parte matérica y la parte visual, cómo se ve, cómo lo apreciamos, cómo lo observamos. Entonces, estas placas son unas placas de barro crudo, como habías dicho, que son muy frágiles. El barro se consolida al quemarlo, y en cambio esto es muy frágil, y me gustaba esa fragilidad, ¿no? Como la fragilidad de la vida que estamos viviendo hoy en día. Eso. Museográficamente, Sara, tenemos algún, bueno, ya lo hemos mencionado sobre el tema del Internet, y vamos a vencer esta barrera generada por esta intermitencia. Y vamos a cerrar el encuentro mencionando cómo percibes el espacio físico. Será sala adentro, el espacio donde en la ciudad de Cuenca se disponga esta muestra desde el día sábado. Museográficamente, ¿cómo sientes, narra tu propuesta
el lugar, el espacio, la obra, cómo está dispuesta para que finalmente nos hagas la invitación no solamente a la inauguración, sino para circular por la muestra hasta abril 2 de este año. Bueno, Mariela, mira, te comento que yo hice una visita previa, a pesar que yo había estado en sala adentro, pero una cosa es venir a ver una exposición y otra cosa es tú exponer en la sala y ver las condiciones como para uno poder exponer. Entonces, en función de museografía, como yo ya visité la sala, yo tenía una idea, o sea, se formó la idea de cómo tiene que ser el recorrido, cómo tiene que ser la museografía, cómo se van a presentar los fotograbados, en fin, creo que estoy muy contenta del recorrido porque creo que quien visite la muestra va a poder relacionarse con los diferentes cuerpos de trabajo. Podríamos decir que hay algunos cuerpos de trabajo y el hilo conductor entre ellos, porque nada está separado. Y eso me parece interesante. El espacio, o sea, yo escogí las obras para que el espacio realmente luzca con toda esta obra y la obra luzca en el espacio también. Y creo que eso se ha logrado. Creo que la gente se va a sorprender por un lado de que es una muestra multidisciplinaria, ¿sí? Y por otro lado tiene una muy buena museografía. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo museográfico. También la curaduría, ¿no? La vinculación con Hernán Pacuruku, sí, para curarla, ¿no? Hay que tener cierta sintonía con el curador, porque ofrendarle a estas criaturas generadas por uno debe ser un proceso bastante delicado, reflexionado, pensado. ¿Cómo te fue, ya para finalizar? ¿Cómo te fue con la curaduría de Pacuruku? Bueno, yo vengo trabajando con Hernán Pacuruku muchos años. Tengo una buena comunicación con él. Él está todo el tiempo al tanto de lo que voy haciendo. Hemos hecho proyectos mucho más grandes que esta exposición y nos entendemos, o sea, estamos conectados tenemos una buena sintonía, podría decir, ¿no? Hablando de radio. Una buena sintonía, creo que estamos en la misma frecuencia. Él siempre va viendo qué estoy haciendo, sea o no para exponer. Siempre estamos hablando, siempre estoy exponiendo mis inquietudes, él tiene sus críticas y bueno, tenemos constantemente un diálogo y ya es una relación muy establecida, digamos, de trabajo, que me gusta mucho porque me da cierta seguridad en este mundo que vivimos. Bien. En este mundo que vivimos me da una seguridad. Bien. ¿Cuánto la necesitamos, ¿no? En estos tiempos? También. Sara Reutemann con nosotros en esta mañana. Nos acompañó esta artista visual, quien ofrece esta semana en la ciudad de Cuenca la muestra Open 2020. Precisamente como hemos reflexionado a lo largo de este encuentro en el contexto del encierro que se originó por las protestas de carácter social en Ecuador, en Latinoamérica en el año 2019, antesala a este encierro pandémico, Sara empieza a elaborar
con sus manos, sí, de manera manual, y sobre normas de la costura, una suerte de mapas que, como nos dijo, son imaginarios, ¿no? Son de su propio imaginario, de su barrio, que es La Floresta. Mapas de este barrio sin gente, sin vida, mapas que configuran un mundo sin humanos. Muchas líneas, muchos cuadrados, muchos rectángulos, con parches cosidos con pedazos de telas que antes fueron algo, invitándonos a una reflexión bastante interesante. Esta muestra se inaugurará este sábado 5 de marzo de 2022 a las 11 de la mañana en Sala Adentro, en la Paseo 3 de Noviembre 478 y Bajada de Todos Santos. Abierta al público hasta el 2 de abril. Sara, ya para despedirnos te cuento que nosotros nos vamos a quedar también con una reflexión artística sobre el territorio a través de la música. Un artista bastante loco que se llama, o se hace llamar Boris Vian, su alter ego es así. Este artista ecuatoriano también hizo una canción reflexionando sobre este barrio que se llama La Floresta, y así nos vamos a despedir también con un video registro invitándonos a la inauguración y a circular por la muestra en Sala Adentro. Gracias, Sara Reutemann, con nosotros. Nosotros tenemos también un cuarto y último giro breve en esta revista de cultura. Hasta la próxima, Sara. Sí. Ciudadana